hemisferio izquierdo, pero por eso los viejos nos volvemos medio promiscuos, por eso lo derecho, lo emocional, lo sexual. Es la naturaleza, ¿no es cierto? Bueno, dando una vuelta en el tema, nosotros dijimos que hay una intervención, la posibilidad de una intervención desde la neuropsicología cognitivo-cognitiva, o sea, la evaluación del funcionamiento cerebral en situaciones de patología crónica, que es una forma, y la aguda, como el traumatismo cráneoencefálico, que es otra forma de patología, mucho más dramática, mucho más terminante y mucho más invasiva en la existencia de la persona. Yo supongo que tenemos en común con todos los países, me parece que tenemos en común que la accidentalidad vial tiene una incidencia bastante importante. Con el aumento de las tecnologías y los vehículos de alta gama, las motos, hay una incidencia importante de accidentes viales que tiene un resultado bastante catastrófico, en donde la muerte no es el peor. Es el peor quizá para la familia, pero no para la persona. Porque en un solo acto pasa el mal llamado accidente, porque un accidente es algo que se produce por azar. Y en la accidentalidad vial o hay exceso de velocidad, ustedes habrán leído lo que pasó con el tren en Europa, se tenía un máximo de velocidad de 80 kilómetros, el motorman iba a 180, en una curva, ¿siguió? O es exceso de velocidad, o es exceso de fatiga, o es exceso de omnipotencia, o vaya a saber todos los excesos de alcohol, todos los excesos que puede haber, o sea que no es fortuito. Se puede evitar, pero no se evita. Lo que quiero mostrar, insisto, hace muchos años que estoy en el tema, acá hay algunos compañeros de Álamo desde todos esos años que les agradezco que hayan venido, me ponen un poco nerviosa, la verdad. Ya me dirán luego. El cerebro es el gran ausente en los estudios de las ciencias del comportamiento. ¿Por qué sí tiene que estar presente? Porque si nosotros trabajamos sobre la conducta, el desarrollo de la conducta, lo que nosotros interpretamos, percibimos, vemos, creemos de lo que pasa, si dejamos abandonadas a las personas, que de un día para otro son otras personas, no hay quien trabaje. El médico trabajará sobre el traumatismo craneoencefálico, si hubo fracturas o no, luego el edema cerebral, luego si hay que hacer alguna cirugía, luego el postcoma, y luego vendrá el paciente derivado a la fisioterapia para ver si logra rehabilitar algún acto motor, la fonoaudióloga para ver si logra hablar un poco mejor. Imagínense a alguien que venía en la vida de una manera, en general la accidentalidad vial, de ella consecuencia de una población joven, tenían todo por delante, con toda la potencialidad, y se transforman en lo que se transforman luego del accidente. Los esquemas mentales y los guiones dejan de ser funcionales. ¿Quién tiene guiones para cuando en una de esas a lo mejor, quizá tal vez se vuelva fásico? ¿No? No puede hablar más. ¿Quién tiene ese guión? Yo no lo tengo, ¿eh? Yo les aviso que si a mí me viene la fascia, a mí me tienen que meter una inyección de potasio, porque no sé qué voy a hacer yo fásica. No, de ninguna manera. No hay guiones. ¿Quién tiene guiones para si a lo mejor está paralítico o espástico? Que su guión mental cuando va a tomar una botella así, que quiere tomar así y se ejecuta totalmente. ¿Qué siente la persona cuando está por ejecutar un movimiento por cualquier cosa? Que siempre hizo bien y ya no puede. No puede hablar, no puede caminar como antes, ¿no es cierto? Ni tener sensaciones como antes. Controlar esfínteres, pensar, comprender, gesticular,
responder a algún requerimiento, saludar, opinar, pedir, ¿no? Eso es una persona. Eso pierde de un día para otro. Sí, sí. No hay guiones previos para cuando un cerebro sufre. No hay guiones. Y la persona, cuando sufre un accidente vial, cuando sufre un traumatismo craneoencefálico, una circunstancia aguda, espera sanarse. Si alguien tuvo pacientes de este tipo, sabrán. ¿No quieren pasar para allá? ¿Están amontonados así? Sí, gracias. Claro, ¿saben por qué el espacio es chico? Sí, porque siempre que hay congresos de este tipo piensan que a estos temas van a venir 4. Pero no. No, ahí está bien. Sí, Si no hay guiones previos y la persona no puede ser la que era, ¿cómo se imaginan ustedes que incide en su autopercepción? Porque hemos construido una identidad yoica y ya no es viable. ¿Cómo se vincula con el mundo? No puede con toda esa discapacidad que adquirió súbitamente. Entonces lo que espera de los sucesivos tratamientos es volver a ser el que era. Considera que está enfermo y que se debe curar. Y la verdad es que no es tan así, es otra persona. Yo pongo esto porque es para que ustedes vayan imaginándose esto, ¿no? ¿Qué pasa en las ideas y creencias de las personas que padecen esto y su entorno? Y van a ver cómo, si hacemos un análisis conductual, vamos a poder ver que la persona que sufrió el accidente, se transforma en su propio reforzador negativo. Quiere caminar y no puede, quiere tomar un vaso de agua y se le cae, cuando habla no le entienden, se le cae la saliva y es una situación disocial. Entonces lo evita, se aísla, cambia su carácter, está enojado con el mundo. ¿Por qué le pasó a él? Y les cuento cuando es producto de otro sátrapa que iba rápido, ¿no es cierto? Cosa que puede pasar muy frecuentemente. ¿Me explico? ¿Va a hablar como antes? Se pregunta la familia. ¿Quedará así para siempre? O sea, si mi propio rendimiento me produce un gran sufrimiento, si las consecuencias de mí misma son catastróficas desde el punto de vista de las ejecuciones y de las emociones, yo me transformo en mi propio reforzador negativo. Plus, la familia, que dijiste, habla más despacio, habla más lento. ¿Para qué te servís agua si sabés que se te vuelca? Hablan con el médico y le dicen, ¿qué podemos hacer para que entienda que no tiene que pararse solo porque se cae? Esto no lo ve el médico, no lo ve, no está en su competencia. Entonces cuando recibe todas estas quejas lo deriva a un psicólogo, que en general lo que intenta hacer es que la persona asuma lo que le pasa, que haga el duelo del que era y sea feliz. Y trate de irse lo más rápido posible del consultorio, porque uno sabe que puede hacer poco por esa persona. Y sin embargo no es así. Hay mucho para trabajar y no hay otra perspectiva que esta. Los psicólogos no tienen que meterse con cualquier cosa. Hay que tener una especificidad de acción, una especialidad, y hay que entender los procesos, y la psicología comportamental cognitiva es la única herramienta para trabajar integrada con el conocimiento de la neuropsicología en este tipo de situaciones. Se deprimirá y querrá morirse, ¿lo vamos a poder ayudar? En esta primera instancia tratan de comprender lo que sucede. El nivel de expectativas.
de lo que uno hace no coincide con el nivel de producción. Punto número 1. Hay anticipación negativa respecto al desempeño general. Anticipación negativa. Eso lleva a una ansiedad, al desarrollo de una ansiedad muy fuerte, muy negativa, con respecto a la mirada del otro y con respecto al rechazo social. Porque de verdad que la gente no sabe qué hacer con alguien que le pasó esto. Se pone mal. Entonces, se aísla, se deprime o se deja, no quiere hacer más nada, deja de ser como no es el que era y ve que a través del tiempo, los días, las semanas, los meses, los años, entonces queda en estado de indefensión. Porque ya lo dijo Seligman, si haga lo que yo hago. Y piensa que es una persona que estudiaba, trabajaba, tenía mujeres o hombres y se divertía, y de repente todo esto, y pasan los terapeutas, el fisioterapeuta, el psicólogo, el neurólogo, el fonoaudiólogo, el psicomotricista, el acompañante terapéutico. Si todo eso no logra nada, entra en estado de indefensión. Si haga lo que haga, la consecuencia no se modifica, deja de ser. Deja de ser. ¿Qué le pasa? Fíjense que digo, se sienten culpables o víctimas. Porque un accidente vial no es poca cosa. Porque la persona sabe que iba rápido de más, o que tomó de más, o que estaba probando el coche o la moto, o que no hizo caso a determinadas, sabe que eso hizo, nunca lo va a decir. La familia sabe que eso pudo haber pasado, pero en esas circunstancias, si se hubiera quebrado una pierna, le diría, viste, te dije, pero en esas circunstancias no. Hay un ocultamiento de toda esta situación que no obstante actúa, y entonces se concentra en el tratamiento, porque espera, como les dije al principio, poder cambiar, poder curarse. Hiperatentos a la producción, no tienen estrategia y hay ausencia de guiones, entonces repite siempre la misma acción, va a ser siempre lo mismo, no tiene conductas compensatorias. Hay un gran sentimiento de frustración, emociones negativas ante los impedimentos que tiene. Ustedes dicen, y bueno, ¿y no sería bueno que trabaje el duelo? ¿El duelo de qué? De lo que ya no es, por culpa de alguien que lo levantó como guano en pala, o por culpa de sí mismo, que es lo más frecuente. ¿Qué duelo? ¿Qué duelo va a ser? Cuando alguien muere, se puede hacer un duelo, concentrado en todo lo que la persona era, lo que nos dio, lo que le dimos, en la vida y la muerte y en la sucesión de hechos. Pero cuando pasa esto, ¿qué duelo? Ahí el psicólogo se vuelve altamente ineficaz si quiere trabajar el duelo. Y va a cambiar de psicólogo, y después va a abandonar todo tratamiento, porque lo que quería que suceda no va a suceder nunca. Tiene convicción de que nada se va a modificar. La sensación que tienen, y por eso no quieren consultar más, es que lo que ellos realmente quieren es volver el tiempo atrás. En una primera etapa es colaborativo, porque espera, luego alterna expectativas. Hay conductas de sobreprotección en la familia, de asistencia total, pero de asistencia total por abandono de expectativas. O sea, ya no le dejan hacer ni lo que puede. En realidad se produce un doble refuerzo. Si la familia lo reemplaza, decide lo que va a comer, le pone la sal, lo viste, le elige la ropa, le elige la compañía, siente que lo está cuidando y se alivia. No importa cómo se siente la persona, ya lo que quieren es concentrarse en lo que ellos están haciendo. Se alivia y lo sigue haciendo.
se refuerza positivamente con su propia ejecución de sobreprotección. Y esto termina reemplazando en su totalidad, ¿eh? El paciente deja de ser una persona, con sus propios deseos, con sus propias... ¿Por qué? No puede ver otra cosa que el que era. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la... ¿Qué tenemos? ¿Hay algo que hacer o nos suicidamos en masa? Los cordobeses tienen un chiste muy gráfico, porque los cordobeses son muy graciosos y tienen un chiste muy gráfico. Hay una persona que lo muerde una víbora yarará. Entonces el otro sale corriendo, lo muerde en sus genitales. Y sale corriendo y va al médico, y el médico le dice, sí, hágale un tajito donde lo mordió y succiónele y hágale un torniquete. Entonces otro vuelve y empieza a pensar, ¿no? Y se pone en situación, ¿verdad? Sé yo lo que tiene que hacer. Entonces cuando llega le dice el doctor que se muera y no más. Entonces, ¿qué hacemos con esta persona? Le decimos... Una mala noticia. Tengo una buena noticia, no te moriste, y otra mala noticia, te vas a tener que morir, porque cambiar no podés cambiar. Pero ¿a dónde tenemos que apuntar? Porque fíjense, hay gente que sufrieron una amputación de ambas piernas y son campeones en los paralímpicos. Bueno, hay uno que es un corredor paralímpico que parece que se mandó una macana, mató a alguien. Eso no le exime de... Pero los paralíticos que pueden nadar, sillas de ruedas que juegan al básquet, en general las consecuencias de los accidentes viales son jóvenes. Trabajar con grupos de jóvenes que por reforzamiento vicariante en general produce un efecto muy importante. Que sacarlo del medio familiar, llevarlo, pedirle que pruebe, total. Cuando empieza a funcionar, empieza a lograr, hay un diputado que después de un accidente vial quedó cuadripléjico y no puede hablar, y él siguió ejerciendo sus funciones con una computadora que emite voz cuando con un dedo él teclea, ¿no? Hay una primera etapa que es psicoeducativa. Primero conocer qué familia, dónde estaba, qué pensaba, qué expectativas tenía, y el paciente. Porque no se olviden que los accidentes son error de alguien, o de uno mismo o de alguien que... Identificar estas distorsiones perceptivas. ¿Qué es lo que la familia espera y qué es lo que ve verdaderamente? ¿Qué es lo que hace en función de eso? Trabajar con modelos de resignificación. La persona no está enferma, es otra. Y otras personas, como esta persona, han logrado mucho en la vida. Porque si quedo en la situación de crisis eternamente, la familia no sale de ahí. Entonces, si esa otra persona la identifico con otras personas que han logrado y han tenido éxito en diferentes espacios de la vida, por reforzamiento vicariante, empezamos a lograr resultados positivos, porque el hecho real y concreto es que no se murió verdaderamente. El entrenamiento en nuevas habilidades, aún dentro de su contexto habitual, con nuevos grupos, que al principio rechaza porque él ve en el otro lo que es él, ve en el otro, que está en silla de ruedas, que no puede caminar, que se le cae la saliva, lo que le pasa a él. Hay que trabajar con desensibilización. Todo el trabajo terapéutico se acompaña de procesos psicoeducativos permanentes, porque va logrando, y lo que va logrando se va a un paso posterior, a un paso posterior. La familia tiene que trabajar como coequiper, o la familia, o algún amigo, no importa, alguien, como coequiper. Nada de traerlo al consultorio e irse. El consultorio tiene que ser el lugar a donde va cada tanto, porque no está enfermo. A donde tiene que ir es a un club, al grupo paralímpico, al grupo de artistas. Tiene que ir a otro lugar. El nuevo rol promueve
la construcción de una nueva identidad yoica, que ve que es posible, insisto, por reforzamiento vicariante. Entonces logra una resignificación, construye la persona que es con logros. Se siente todavía más orgulloso, porque siente que a pesar de todas esas dificultades, todo lo que ha logrado. Un paciente que yo tuve después que quedó parapléjico, siempre quiso volar en parapente. Y la familia siempre tuvo miedo de dejarlo volar en parapente. Y entonces él dijo, ¿y ahora qué me va a pasar? ¿Me voy a quedar paralítico? Porque hemos trabajado mucho sobre estos aspectos con él. Y bueno, y terminó instructor de parapente. Miren. Yo les digo, si la psicoterapia cognitiva y comportamental no ocupa este lugar, estos pacientes quedan abandonados. Les conté el del parapente. Hay otro que se tiró en paracaídas. Ustedes dicen, pero buscan cosas, jumping, buscan situaciones de riesgo. Ellos dicen, lo peor, ya me pasó, que otra cosa me puede pasar. Una paciente que todavía atiendo, pero cada tanto, estaban parados en el semáforo, vino 4 borrachos en una camioneta, todos terminaron terapia intensiva, pero la única que quedó con una discapacidad muy grande es esta piba, Luigi, que venía estudiando ballet con muy buenas posibilidades y quedó espástica. Terminó el colegio secundario, aprendió que era otra, pero también, porque ella era chica, tenía 14 años cuando esta pasó, entonces y yo le decía a Luchi, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. La madre la llevaba a misa, ella no quería ir a misa, nunca habían ido a misa, y no tenía para nada sentimientos religiosos. Entonces yo tuve la mala idea de decirle, Luchi, vos tenés que hacer lo que quieras. Entonces, como lo que quieras, y la llevaron a misa, se paró y le dijo al cura, ¡qué lindo que sos, estás parada! Calcúlense el cura, la madre y el resto. Pero no fue nunca más a misa. Y ella aprendió lo que Sam Freud llamaba beneficio secundario. Militó en los beneficios secundarios. Pero hoy logró entrar a la Universidad de Arte. Todo fue una pelea, nuestra, para que la sociedad entienda. ¿Por qué va a venir no va a poder pintar, no va a poder hacer nada? Fuimos con Luigi al Museo de Arte Moderno y dijimos, Luigi, mira, vos no vas a poder hacer esto. Es otra cosa. Y aprendió con la boca, aprendió a controlar la espasticidad. Ustedes vieran, ella se le caía la saliva y no podía hacer así porque se le iba la mano. Entonces aprendimos a que ella tenía que sostenerse la mano así y hacer con la cabeza. Eso lo permite la neuropsicología, la reorganización de la dinámica motriz. Pero lo que yo buscaba eran consecuencias positivas de su propio accionar, saber que ella puede, y por supuesto altamente resiliente, la resiliencia se puede trabajar. Y hoy está en la Escuela de Arte. Está en la Escuela de Arte en pintura y tiene un grupo de otros chicos con dificultades como ella, a la que ella dice, si yo pude, vos podés, tomando, ¿no es cierto? Y si no hubiera sido desde este modelo terapéutico, ella hoy está en su casa, atendida como un bebé, o sea, reemplazada en todo. No les cuento cuando Luigi llegó a la edad de la masturbación, con la espasticidad. Era un desastre. Entonces, todo eso hubo que trabajar. Porque, ¿qué pasa cuando alguien tiene una discapacidad? Si llega al desarrollo sexual, la familia quiere que se haga monja verde. No quiere pensar quién la va a querer. Participó de grupos, se hizo de amigos, es inteligentísima. Va a los cineclub donde hay discusiones.
es bastante conocida allá en Córdoba, porque ahora tiene 24 años. Hace 10 años que estamos trabajando. Cada tanto, yo la veo, cada tantísimo. Bueno, esto es lo que queríamos compartir con ustedes, porque yo quisiera que podamos dialogar, porque si no uno termina los simposios, todos se van. A mí me gustaría ver, bueno, si tienen preguntas para hacer, si quieren que dialoguemos sobre qué hace un psicoterapeuta conductual cuando una persona, después de un accidente vial, deja de ser el que era, y todo lo que le pasa adentro. Porque Vichy estaba muy enojada, ¿eh? ¿Y por qué les parece a ustedes que estaba enojada? A ver, ¿por qué les parece que ella estaba enojada? Muy enojada. ¿Por qué les parece que estaba muy enojada? Por el cambio tan drástico que ella vio, y que iba a tener muchas limitaciones, que no sabía cómo se iba a enfrentar a los nuevos retos, no sabía si iba a poder salir adelante. y porque de toda la familia que terminó en terapia intensiva, la única que terminó con secuelas gravísimas es ella. Por supuesto que el que los chocó todavía hoy paga todos los tratamientos y él realmente, ¿no? Los 4 muchachos, por ellos no les pasó nada, pero ella estaba muy enojada con su familia, porque de toda la familia que tuvieron los 4 en terapia intensiva, ella es la que quedó con semejantes secuelas. Entonces estaba muy enojada y había que trabajar en eso. Ella ha tenido, porque su golpe mayor fue en los lóbulos frontales, por lo cual, con fractura y pérdida de masa encefálica en las regiones frontales, por lo cual quedó con una desinhibición digna de una película que no les cuento. Con una desinhibición y con un trastorno de la memoria inmediata que no se pueden imaginar. Sin embargo, es un caso muy emblemático ella. Sin embargo, a ver, ¿cómo es? La llevaron a Buenos Aires a un centro, no registraban trastornos de la memoria inmediata. Yo digo, no sabe de hace un rato. Entonces, ¿cómo fue que indagaron la memoria inmediata? ¿Qué desayunaste hoy, Luigi? Café con leche, media luna. ¿Y qué almorzaste? Bife con puré, qué sé yo. Pero ella no había comido nada de eso y ellos no corroboraron con la familia. Ella dijo lo que se desayuna, lo que se almuerza, porque es muy inteligente y muy viva. Entonces, ellos informan que no tiene perturbaciones de memoria inmediata, a pesar de la lesión tan grave de los lóbulos frontales. Pero ella no sabía de un ratito ahora. Entonces ella tuvo que trabajar esa discapacidad de ella. Lo tenía que trabajar, tenía que saber qué compensatorio podía hacer. Entonces aprendió a grabarlo. Entonces yo venía al consultorio y le decía, a ver, ¿qué lograste? Entonces me dice, grabé todo. Ah, mira, ¿y qué comiste ayer? Un momentito. No, le digo, eso no sirve. Ella le grababa y escuchaba. Comí, entonces me decía, comí milanesa con... Sin embargo, yo les digo, hoy comentaba antes de empezar que a mí en la universidad tanto me gusta indagar sobre las funciones cerebrales que me decía la viuda de Pablo. Pero Pablo me enseñó que el entrenamiento y el desarrollo de la actividad sistemáticamente genera nuevas huellas. Y ella aprendió a tener estrategias de identificación de sus ejecuciones para poder recordarlas con otros indicadores. ¿Eh? Nuevas asociaciones, se puede decir. ¿Cómo? Nuevas asociaciones. Nuevas asociaciones. En donde los estímulos, porque uno no se pone a pensar qué comí hoy, qué comí ayer, ¿no es cierto? Porque ya lo tenemos, es un hábito nésico. Ella lo tenía que
rearmar. Entonces, nuevas asociaciones, nuevas percepciones, conocer su desinhibición como una conducta que está buena en algún momento, pero no buena en todos los momentos. En una clase ella dijo, me quiero ir, y si estaba siempre con una acompañante por la motricidad, y le dice, profesor, pues no terminamos, pero tu clase es muy aburrida. Pero como ella hablaba así, todo mal, porque estaba espástica, entonces nadie, no tenía consecuencias negativas. Yo decía al profesor, pero si es tan educada y dice malas palabras, porque ahí tenía razón, sería aburrida, pero a veces decía. Entonces, a ver que tenga alguna consecuencia correspondiente a la conducta que está emitiendo para que pueda aprender. Porque frontal y sin consecuencias ya es educado. Y todo esto, a ver, ¿por qué lo digo? Porque todo esto no lo podemos saber si no lo analizamos desde la perspectiva conductual, con las herramientas que el conductismo nos da en estas circunstancias. Porque, y si no, queda librada a su discapacidad absolutamente. ¿Qué preguntas quieren hacer? Sí. ¿Y cómo sería una terapia cognitivo-conductual para una persona que tuvo un accidente vial que le causó un daño en el cerebro, pero más que funciones motoras, trajo consecuencias, por ejemplo, en funciones del habla, en comprensión? ¿Cómo sería una terapia cognitivo? Bueno, recién ustedes escucharon la disertación de María Elena cuando hablaba de los procesamientos de la información. Cuando hay un accidente cerebrovascular o un traumatismo cráneoencefálico con efectos sobre el habla, evidentemente la lesión fue sobre el hemisferio izquierdo, fundamentalmente. Fíjense que entonces el hablar está dificultado, no encuentra la palabra, vieron que a veces a uno le pasa y dice, ay, tengo la puta. Bueno, a ellos les pasa todo el tiempo. Sin embargo, el habla automática, que sale de las emociones, eso puede. Eso le sale, hay veces que la familia dice, hay que ver, nunca.